de sensibilidad. El libro que me estoy leyendo ahora para vivir mi verano como una chica, de Jane Austen. Una chica escrita por Jane Austen. Ya me leí Orgullo y Prejuicio en una edición, la misma edición que esta, especial. Voy por aquí. Este es mi separador. Pero yo os voy a leer el primer capítulo porque si no, no os vais a enterar de la historia. A ver si con leyendo la primera parte, pues a ver si leyendo el primer capítulo consigo engancharos y tal vez os lo compráis. Es que es precioso. Deseo, como todo el mundo, ser feliz, pero eso sí, una felicidad adaptada a mi propia manera de ser. Y nada, llevo esta camiseta que es del estilo, con las manguitas así. Se pueden poner las manguitas arriba o las manguitas abajo, tipo princesa Disney. Ay, a mí es que estos escotes así me encanta, me encanta, me encanta. Y solo tengo esta camiseta en realidad, pero me cuesta bastante encontrar camisetas de este estilo en tiendas tipo Inditex y tal. No sé, yo es que si pudiera vestiría de época. Si pudiera llevaría vestidos de princesa o vestidos típicos como si fuera un hada. Pues así quiero ir yo por la vida. Y nada, voy a ponerme las gafas, que están ultra mega sucias, por cierto. Pero bueno, es que si no, no veo. Porque aparte de miopía tengo astigmatismo. Creo que se dice astigmatismo. Y claro, tampoco, o sea, no es que no vea de cerca, pero como que a cierta distancia lo veo todo borroso.
ello sin contar con la jovialidad que los niños aportaban al consuelo de su existencia. De su primer matrimonio, Mr. Henry Dashwood tenía un hijo y con su actual esposa 3 niñas. El muchacho John, un mozo respetable y digno, contaba con medios más que suficientes gracias a la considerable fortuna de su madre, que no era nada desdeñable y de cuya mitad había entrado en posesión al alcanzar su mayoría de edad. Austero por naturaleza, acrecentó todavía más su patrimonio mediante un matrimonio celebrado poco después. Para él, por consiguiente, la sucesión en la heredad de Norland no revestía igual importancia que para sus hermanastros, pues la fortuna de estas, independientemente de lo que hubiera podido corresponderles en el caso de que su padre heredara aquella propiedad, resultaría casi insignificante. Como podéis ver, tiene un vocablo muy... no sabría explicarlo. Un vocabulario, una forma de redactar pues de la época, ¿no? En fin, Mr. Dashwood no poseía nada y Mr. Dashwood no poseía nada y Mr. Dashwood tan solo disponía de 7.000 libras como peculio propio. Por ejemplo, peculio, ¿qué significará? Pues yo esas cosas las tengo que buscar. De la otra mitad de los bienes de su primera esposa, Henry Dashwood únicamente disfrutaba del simple usufructo, dado que la propiedad efectiva habría de pasar fallecido él a su hijo. Es verdad que el primer capítulo es un poco aburrido porque te pone como en contexto del personaje, de los personajes y tal. Luego ya por la parte en la que voy yo sí que se pone más interesante y la historia empieza a cobrar más, pues eso, empieza a provocar más interés y tal, sobre todo pues en el aspecto romántico entre los personajes. Pero al principio es verdad que me resultó bastante pesado, pero en fin, os lo voy a leer para que os durmáis, porque realmente ese es el objetivo. Así que vamos a seguir. El anciano caballero falleció y poco después se procedió a la lectura de su testamento, circunstancia que, como suele ser habitual, provocó tantas decepciones como alegrías. No llevó obviamente la injusticia y la ingratitud al punto de privar al sobrino de la propiedad de Norland, pero introducía una serie de disposiciones restrictivas que mermaban la mitad del valor del legado. Si Mr. Dashwood ambicionaba la herencia, era más por su esposa e hijas que por él mismo, por sus hijos, pero para asombro suyo, su tío, que parecía amarlo con tanta ternura, había legado Norland a su hijo y al hijo de este, de tal modo que él, Henry Dashwood, se veía la imposibilidad de proveer a los seres que más quería y que más necesitados se hallaban de obtener algún beneficio de la finca, ora otorgando la posesión y usufructo de una parte de la misma, ora proveniendo una parte de sus rentas, por ejemplo, del producto de la tala de sus espléndidos bosques. Todo había quedado perfectamente atado en beneficio de ese nieto, quien en sus visitas ocasionales a Norland en compañía de sus padres había sabido granjearse el cariño del anciano merced a los encantos nada raros en los niños de 2 o 3 años. Su manera graciosa de articular las palabras, su obstinado impulso de actuar a su antojo, por no hablar de sus continuas agudezas y carantoñas. Eso es mi gato. Que habían terminado por eclipsar todas las atenciones y mimos que durante años le habían dedicado a la mujer y a las hijas de su sobrino. El anciano en modo alguno tenía el sentimiento de haber sido ingrato con ellos, muy al contrario, y como señal de afecto y cariño había dejado 1.000 libras a cada una de sus sobrinas nietas. La decepción de Henry Dashwood en un primer momento fue profunda, pero dado que era un hombre temperamental
de su marido, pero hasta ese momento no había tenido oportunidad de sacar a relucir hasta qué punto, cuando la ocasión se lo permitiera, era capaz de mostrar su escasa consideración con los demás. Tanto había sentido Mr. Dashwood aquella conducta desconsiderada, tanto había sentido Mr. Dashwood, o sea la esposa, aquella conducta desconsiderada y tan intenso desde de su nuera, le produjo que habría abandonado Norland Park para siempre, de no haber sido porque, primero, los ruegos de su hija mayor la indujeron a plantearse las consecuencias de una marcha tan brusca, y más tarde por el tierno afecto que sentía por sus 3 hijas, circunstancia que la convenció para quedarse, evitando de ese modo una dolorosa ruptura con su hermanastro. Elinor, vale, aquí ya empiezan a presentar a lo que nos interesa, ¿no? Las hermanas. Elinor, la hija mayor, cuya recomendación había resultado tan eficaz, poseía un notable discernimiento y una gran imparcialidad en sus juicios que la facultaban, pese a no contar con más de 19 años, para aconsejar a su madre, contrarrestando así con frecuencia, en beneficio de toda la familia, la impulsividad de Mr. Dashwood, que tan a menudo le hacía incurrir en imprudencias. Elinor tenía además un muy buen corazón, un carácter afectuoso y vehementes sentimientos, pero sabía cómo gobernarlos, algo que su madre todavía tenía que aprender y que la hermana que la seguía en edad había resuelto no aprender nunca. Las cualidades de Marianne, que es la segunda hermana, Elinor es la mayor, y se puede decir que, como la portada bien indica, sentido y sensibilidad, Elinor es el sentido y Marianne sería la sensibilidad, puesto que Elinor actúa siempre como con cabeza y con mucho sentido común, mucha lógica, y Marianne se guía siempre por sus impulsos y sus sentimientos. Las cualidades de Marianne estaban en muchos aspectos a la par de las de Elinor. Era una joven de gran sensibilidad y buen juicio, pero tan apasionada en todo que ni sus penas ni sus alegrías conocían la moderación. Era generosa, amable, atrayente, todo menos prudente. El parecido con su madre resultaba llamativo. Elinor advertía con preocupación los excesos de la sensibilidad de su hermana, pero Mr. Dashwood los valoraba y apreciaba, es decir, su madre, que es Mr. Dashwood, es igual que Marianne, así que las dos no tienen remedio. En las actuales circunstancias, Marianne y su madre parecían rivalizar en la violencia de su aflicción. De manera voluntaria renovaban el sufrimiento con la misma intensidad que las embarcó en un primer momento, buscándolo y recreándolo una y otra vez. Se entregaban en cuerpo y alma a su dolor, procurando acrecentar sus desdichas mediante cualquier reflexión que pudiera contribuir a ello, y rechazaban incluso la posibilidad de hallar consuelo en el futuro. También Elinor estaba hondamente afligida, pero eso no le impedía luchar y esforzarse. Habló con su hermano, revivió a su cuñada cuando llegó, tratándola con la debida consideración. Incluso hizo todo lo posible para que su madre obrara y se mostrara tan indulgente como ella. Perdón, que estoy tragando aire. Margaret, la hermana más joven. Margaret es la tercera hermana y la pequeña, que no tiene mucho de momento. Con lo que llevo de historia, no es la que más protagonismo tiene en la historia de momento. Era una muchacha alegre y bien dispuesta, pero como ya había absorbido una buena dosis de las ideas románticas de Marianne, sin tener su cordura, no prometía a sus 13 años tanto como sus 2 hermanas mayores.
mucha descripción de las cosas y del entorno y de los sentimientos.